días. Nos encontramos en el Parque de la Huerta de Albatera en un programa más que celebramos hoy. Y es que el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, no podíamos dejar de hablar de los grandes logros que han conseguido muchas mujeres y que apenas se le ha dado la visibilidad que merecen. Por eso vamos a hablar con María José Serna, psicóloga de Albatera. Comenzamos. Bueno, pues estamos aquí con María José Serna, psicóloga, y nada, empezar a hablar, José, de la poca visibilidad que se nos ha dado a las mujeres a lo largo de muchos años, sobre todo en trabajos considerados para hombres. Por ejemplo, una historia que me llamó a mí mucho la atención fue la historia de las llamadas avispas, que por si muchos no lo conocéis, son el primer grupo de mujeres que participaron en las fuerzas aéreas en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos. Y este grupo de mujeres pues tenían muy pocos beneficios comparado con los hombres. Por ejemplo, no tenían el reconocimiento de militar, aunque hacían las mismas tareas que los hombres, ni cobraban igual. Incluso si morían, sus propias familias tenían que pagar el traslado del cadáver si querían enterrarlas, cosa que a los hombres obviamente no. Entonces me llama mucho la atención que todas estas cosas ocurriesen en el pasado y sean tan pocas conocidas aquí en el presente. Y me gustaría preguntarte si conoces alguna historia así llamativa, como por ejemplo esta. Sí, sí que existen historias, pero de todas maneras nos vamos a quedar con esta porque es muy bonita. Sí. También está, por ejemplo, lo de las fábricas de algodón, el cotton, que se utilizaba para la fabricación de material de guerra, lo que es para campamentos, Sí. las tiendas de campaña, lo que es el uniforme del ejército, todo eso. Y entonces ahí ocurrió una cosa que fue el incendio, se supone que provocado por el dueño de la empresa, y entonces las encerró dentro, porque estas hicieron una huelga para reclamar un sueldo justo y unas condiciones no igualitarias, pero unas condiciones laborales algo mejor de las que llevaban. Volvemos al tema de las avispas, porque es un tema bastante bonito y desconocido, como tú dices. Hay una película muy bonita del director Peyton Reed que se llama Ant-Man y las avispas. Y entonces este relata lo que es la experiencia de estas mujeres pilotos durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Como tú marcas, es una historia muy bonita. Utilizaban el tema de las mujeres, que dices, ¿y por qué las mujeres militares en este momento histórico, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se supone que la mujer estaba subyugada, por decirlo de alguna manera, a las tareas de casa, lo que es maternidad y tareas domésticas? Entonces, cuando entra Estados Unidos en guerra con Japón y estalla la Segunda Guerra Mundial, los aviones, los pilotos que tenían que salir a la guerra para el enfrentamiento que tenían sobre todo con Asia, entonces necesitaban salir o salían desde la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las fábricas de aviones estaban en la zona este de Estados Unidos. En la zona, sobre todo, la gran mayoría estaban en California. Entonces, claro, necesitaban una gran cantidad de pilotos para llevar los aviones que se estaban construyendo a la costa oeste para que de allí salían hacia Europa. Sí. Entonces, no es que no existían, la mayoría de los pilotos estaban ya participando en la guerra, con lo cual intentan recluir un grupo de trabajadores y claro, lo único que había posible en ese momento eran las mujeres. Entonces, se hace un proceso, primero con ellas, de selección de personal. Exactamente, entonces mandan su solicitud, creo que fueron unas 1830, y de esas 1830 al final fueron seleccionadas 1074. De esas 1074 solo dos, una era mexicana, nacida en Estados Unidos, y la otra era una nativa también americana. Hubo una persona, una chica de raza negra, pero su solicitud fue rechazada porque era de raza negra. Entonces fíjate hasta qué punto, ya hasta en la selección de personal existe ya también unas desigualdades, en este caso a niveles de raza o de color. De color, exactamente. Entonces, estas mujeres, como tú dices, allí llevaron un entrenamiento de horas infinitamente inferior al de los hombres, pero tenían que ejecutar las mismas tareas, que era llevar los aviones de una costa este hasta la costa oeste, y también todo lo que era las herramientas, todo lo que pudieran necesitar los soldados para la guerra. O sea, vienen a ser como aviones comerciales. Sí. Fíjate, el entrenamiento fue de muchas horas, o sea, de muchas horas para los hombres,
sin embargo muy poquitas para las mujeres. Incluso algunas de ellas, fíjate, llegaron a tocar hasta 180 aviones diferentes, porque los necesitaban para ir transportándolos de un lado para otro, cuando el hombre a lo mejor había pilotado el suyo o 2 aviones más. Fíjate, la formación de las mujeres fue infinitamente mayor, aunque en tiempo de instrucción fue bastante inferior. La ropa, como tú dices, la ropa era de los mismos compañeros militares masculinos que no querían, se las daban a ellas. Los ejercicios físicos eran exactamente iguales que la de los hombres, pero luego, como tú dices, ni fueron consideradas como veteranas de guerra, ni siquiera militares. Sí, porque otro dato importante es que entre su propio bando incluso también las atacaban a ellas por el hecho de ser mujeres. Sobre el hecho de ser mujer, fíjate, además, ahí Eisenhower, que en ese momento él era general, lo que dijo que él se rechazaba violentamente esta decisión de que las mujeres participaran en la guerra como pilotos de aviación, porque consideraban con unas tareas demasiado femeninas o sea, que la mujer era una mujer delicada y que no estaba para esas tareas. Eso ya rechazando, lo que fue luego, años después, fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, las condiciones de estas mujeres, pues cuando terminaron la guerra, volvieron a casa y cada una a su casa y aquí no ha pasado nada. Sí. Entonces, luego fue un senador en Arizona que en el año 70 sí que quiso condecorarlas o que le dieran la distinción sí que de veteranas de guerra, pero no lo pudo llevar hasta más tarde, en el 77, Jimmy Carter, que sí que ya le dio la condición de veteranas de guerra y además ya las metía, o sea, como personal militar. Luego, fíjate, Obama, en su candidatura, también le dio una condecoración de la medalla por veteranas de guerra, hasta el último momento. Habían varias veteranas, entre ellas está Jacqueline Cochran, y luego la otra, Helen Carter, que esta mujer también fue condecorada también como veterana de guerra, y el último vuelo como piloto lo dio cuando tenía 90 años. Fíjate, o sea que fíjate, se estaban totalmente formadas este colectivo. Sí, es muy bonito, sobre todo lo de la película es interesante de ver, porque te relata toda la experiencia de ellas. Una historia entre tantas que no se conocen del legado de las mujeres. Sí. Y bueno, y después de esta historia, preguntarte que aún en muchos países, en España estamos dando poco a poco, yo creo, pequeños pasos hacia la igualdad, pero aún quedan en muchos países una desigualdad de género brutal. Por ejemplo, ¿cuáles dirías tú los que más te llaman la atención que son los más radicales en este sentido de desigualdad de género? Los países que más, los podemos dividir realmente entre los continentes. La parte, lo que es África, prácticamente entera se puede decir que tienen, bueno, grandes desigualdades con el tema de la mujer. Y luego hay que ver que son países que tienen conflictos bélicos, con lo cual la mujer está recibiendo una violencia de tipo sexual, algo que se produce en estos acontecimientos. Parece que está casi normalizado. Luego está la parte de Asia, que está lo que es tocando la Arabia, los países árabes, Siria, Yemen, Irak, Pakistán, Myanmar, la antigua Birmania, todas estas zonas, lo que son los países árabes, que tienen una cultura pues mucho más machista. Y luego en la parte de América, América Central, México y el norte de Norteamérica, Colombia, Ecuador, todo este tipo de países. Realmente están marcados las franjas atendiendo más bien a continentes. Europa, si te das cuenta, es el que sale. Sí, sale un poquito de ese... Bastante, ¿eh? No, un poco, no bastante, sale fuera de la condición, trabaja mucho más para las condiciones de igualdad. Y los países que tú dirías que van muy avanzados en este sentido, como hemos dicho, es Europa, pero hay algunos de ellos que tienen muchos beneficios a la hora de ser mujer. Mira, pues podemos decir que en Europa realmente es el continente que más avanzados o políticas de desigualdad ha ejecutado. Y sobre todo los que mayor están haciendo que no exista esa brecha de género en distintos aspectos, como es en el plano laboral, en el plano educativo, o sea, para que haya las mismas igualdades de incorporación tanto del hombre como de la mujer, tanto en el plano laboral, educativo, político, en distintos aspectos también de la sociedad. Existen 10 países que están considerados como los 10 países que mayormente trabajan para evitar este tipo de desigualdades. Sí. Entre ellos podemos ver Alemania. Bueno, entre ellos no, vamos a hacerlo al revés. Desde el 10º al primero, vamos a hacerlo al revés. Entonces, Alemania ahora mismo mantiene que 1/3 de las mujeres ya están trabajando en puestos directivos en el país.
ya se ha conseguido. El puesto número 9 lo tiene Ruanda. Ruanda también, aunque tiene un PIB bastante bajo, pero ha utilizado muchas políticas de empoderamiento de la mujer, donde está participando activamente tanto en política, en educación y a nivel de inclusión en el mundo laboral. En el 8º lugar está España. España también está teniendo en los últimos años una gran participación por parte de la mujer en temas laborales y en temas también de política. Luego tenemos en el 7º lugar está Irlanda. Irlanda tiene una ley que prohibió la discriminación por cuestiones de género en el mundo laboral. En el puesto número 6 está Nicaragua. Nicaragua tiene ahora mismo una brecha salarial inferior al 80%. Fíjate la barbaridad, fíjate lo barbaridad de bueno de lo que han trabajado. Después de Nicaragua vamos a encontrar también Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también tiene 1/3 de las mujeres en puestos directivos. Ahí tiene, bueno, uno de los llamativos, de los puntos llamativos es que en este país en el año 2017 la primer ministro fue elegida mujer, fue la primera mujer de la historia tan joven, con unos 37 años. Entonces ya tenemos Nicaragua, nos vamos al puesto, era 9, Nueva Zelanda, Nicaragua, y ahora vamos con Suecia. Suecia también tiene una disminución de la brecha salarial, de la brecha por género, está en un 82, o sea, 2 puntos por encima también de Nicaragua. Suecia también utiliza muchas políticas de conciliación en la vida familiar y luego hay muchísimas ayudas para la maternidad. Luego está Finlandia, que Finlandia también 1/3 también de las mujeres están en puestos directivos, y en Finlandia ahora le quitó el puesto a la nueva zelandesa. Entonces se eligió hace muy poquito tiempo la ministra que con 34 años, fíjate con qué joven. Sí. Y esta mujer además lidera la coalición de 5 partidos políticos que están presididos por mujeres. Fíjate ya el nivel de la participación de la mujer en política. Entonces está Suecia, hemos dicho, luego nos queda Noruega, que Noruega sobre todo tiene unas políticas a favor de la conciliación familiar y sobre todo para la maternidad. Creo que son 35 semanas de baja por maternidad cobrando el 100% de su sueldo. Y si la mujer elige, en vez de sus 35 semanas que le corresponden tener 45, cobraría su 80% del sueldo. Y luego en el último, que es el primer lugar, queda el país Islandia, que por 11º año consecutivo tiene una brecha salarial inferior al 88%, fíjate, o sea, unos niveles elevadísimos en políticas de igualdad. Sí. O sea, ¿Y crees que en el mundo poco a poco se va dando esa importancia a la visibilidad de igualdad de género? ¿Crees que hay más visibilidad poco a poco? Se va consiguiendo, fíjate, de 152, creo que 56 países que hay en el mundo que tienen presidentes, hay creo que más de 80 países nunca han tenido como primer ministro una mujer. Fíjate, pero se va consiguiendo, sobre todo las políticas de desigualdad que se trabajan en el mundo entero van destinadas sobre todo a la salud reproductiva, todo lo que concierne en el tema de la mujer, derecho al aborto, no a la mutilación, violaciones, a todo lo que conlleva todo lo que es el mundo de la maternidad. Sí. El segundo punto que se está trabajando es el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento entendido como igualdad a la hora de acceso en el mundo educativo, igual que el hombre, poder acceder a los estudios. Y sobre todo que ellas vayan ocupando también puestos, más en los puestos directivos y puestos de política. Y luego el tercer punto que se trabaja es la de inclusión en el mundo laboral, en igualdad también salarial. Entonces esos son los 3 puntos que se van trabajando. Y como vamos viendo en las estadísticas con lo que hemos hablado aquí esta mañana, o sea, podemos ver que sí que se ha ido avanzando enormemente. Lo que pasa es que hay países, pues por sus condiciones a lo mejor bélicas, las situaciones están, pues cuesta bastante más. Imagínate los países árabes, el tipo de cultura tan machista que tienen. Entonces, claro, ahí va a costar bastante, porque como no hay un cambio de política, es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar cuando la ley no te lo permite. Pero en los países donde se ha producido desarrollo, ha evolucionado y ha habido un cambio poderoso para la mujer en la participación activa en las mismas condiciones que el hombre. Claro. No más ni menos, las mismas.
y se va consiguiendo cada día más. Eso sobre todo es lo que hemos visto en el desarrollo, fíjate, en la participación de las políticas activas de la mujer en temas ya para que no exista esta desigualdad. Sí. Entonces la mujer cada vez más va introduciéndose en el mundo directivo, en el mundo de la política, va participando cada vez más. Sí que hay un problema importante, que es lo que hemos llamado, se ha conocido siempre como techo de cristal. La limitación que tiene la mujer de poder subir a puestos más altos, directivos o políticos. Y miren, aparte de las connotaciones machistas, de que muchas veces, la mayoría de las veces la política, las leyes no nos han permitido, porque estaba prohibido que la mujer ese avance entrara, o a lo mejor en una beca, estaba prohibido, es un mundo de acceso únicamente para los hombres. Sí. También existe por parte de los compañeros, que te impiden, porque hay una competencia, entonces te van impidiendo acceder. Entre ellos, fíjate, también vemos la envidia aquí de las mujeres, la que es la misoginia femenina, Sí. en el que no permiten o que la mujer vaya accediendo a puestos superiores, porque todavía ellas también en pensamiento machista piensan que eso son tareas o cosas poco femeninas y que le corresponden al hombre. Fíjate, esas son connotaciones que podemos ver ahí desde el punto de vista machista, que nos afecta a la que la mujer consiga esos puestos altos. Sí. Pero uno de los pilares fundamentales que sí que afecta a que a la mujer tenga ese techo de cristal es la maternidad. Entonces, claro, la maternidad te limita. Lo primero, porque el niño necesita la atención, sobre todo en los primeros años de vida, el amamantamiento no te permite separarte. El hombre puede separarse o irse de viaje, a lo mejor si tiene un viaje de trabajo 3 o 4 días, y nadie lo vemos como malo. Sin embargo, esto lo hace la madre, y hasta ella misma se siente mal porque cree que está abandonando a su familia, porque tenemos un tipo de educación donde es la mujer la que se responsabiliza del cuidado de los hijos. Entonces, es complicado, porque ya no solamente los prejuicios que tenemos con el abandono o no, la creencia de abandono de nuestra familia para poder acceder a los puestos de trabajo, y también, por otro lado, es la necesidad de nuestros hijos, que requieren de los cuidados muchas veces de la madre, que no puede ejecutar el padre. Claro. Entonces, muchas de ellas, pues sí que son fuertes, algunas deciden no tener hijos para poder llevar a cabo una vida profesional con plena libertad, sin tener que tener censuras o responsabilidades, y otras, sin embargo, lo piensan mejor y equiparan a ver si realmente le merece la pena tanto esfuerzo de subir en puestos tan directivos, donde la escalada es bastante complicada, o disfrutar de su familia. Entonces, claro, muchas de ellas se equiparan y dicen, no me merece la pena, y abandonan esos puestos directivos. Entonces, eso es uno de los principales cánones o problemillas que podemos tener las mujeres a nivel personal, porque esto es una decisión ya de cada una. Vale, pues muchas gracias, José, por dar visibilidad al día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y nada, nos veremos en la próxima. Muchas gracias a vosotros.